docente de doctorado y maestría de la Universidad Mayor de San Marcos, la UNP y la URP. Editor asociado de la revista científica CITEC del ICTE. Y docente de Medicina Humana en la Universidad San Juan Bautista, la UPAU y Plaza Cervillo. Ahora sí, ya puede presentar, doctor. Un gusto que esté aquí presente. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy un tema bastante interesante que está relacionado con el inicio de la ética. Así que voy a hablar, en primer lugar, de todos los componentes éticos que nos competen, ¿no? Cuando hablo de los componentes éticos, estoy hablando de todo el desarrollo inicial estructural de lo que es la ética en sí, para posteriormente entrar a un punto que es la explicación que está orientada a llevar al City Program, que es un requisito fundamental para tener una acreditación sobre ética, ¿no? Entonces, ¿qué implica trabajar los temas de ética, ¿no? ¿Qué implica trabajar los temas de investigación científica? ¿Qué implica trabajar la ética vinculada con la investigación? Porque uno no puede hacer investigación científica si es que no está de la mano con la ética, ¿no? Entonces, el City Program es uno de los cursos, ¿no?, de ética que se hace para que tú te gradúes a nivel internacional, ¿no? Y obviamente esta certificación acredita que tú tienes un nivel ético adecuado. Pero para eso queremos dar inicio a este curso de ética de la SOCIEM y explicar algunos detalles que se contemplan en todos los cursos, ¿no? Tenemos el curso de Global Health, tenemos el curso del City Program, tenemos los cursos de ética básica e intermedia del Instituto Nacional de Salud, tenemos también el curso de conducta responsable de investigación, el famoso CRI, que da la Universidad Cayetano Heredia, conjuntamente con la Asociación KIPU. Y estos cursos de ética son sumamente relevantes porque nos van a nosotros a capacitar en temas de investigación. Esta capacitación en temas de investigación está relacionada al hecho de que nosotros debemos hacer investigación solamente ética, no cualquier tipo de investigación. Entonces, para eso voy a hablarle sobre lo que hizo la Declaración de Sioms. Existen varias normas éticas que se han hecho alrededor del mundo, varias normas éticas. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial, los médicos que hicieron investigaciones en seres humanos, sin contemplar aspectos éticos, digamos, cometieron muchas atrocidades. Esas atrocidades estuvieron vinculadas a que aquellos que no pertenecían a la raza aria experimentaban con ellos, y eso causó un gran número de muertes. Estos médicos procesados en Nuremberg, en un juicio, eh, los sometieron a tribunales internacionales y todos ellos fueron declarados culpables por crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad contemplaban e implicaban el hecho de que habían matado gente en aras de la ciencia, habían hecho daño a la gente en aras de la ciencia. Y ese daño que hicieron a la gente en aras de favorecer el desarrollo científico de la ciencia no fue ético, no cumplió los parámetros justos. Entonces, se hizo un juicio de Nuremberg y se hizo, por lo tanto, una declaración de Nuremberg. Posteriormente, la declaración de Nuremberg, en el año 1973, se hizo pues la declaración de Helsinki I, que luego fue modificada en el año 86 a la declaración de Helsinki II, y ahora tenemos la declaración de Helsinki VI. El informe Belmont también fue un informe muy importante que une la Asociación Ética Mundial con la finalidad de dar los parámetros interesantes, pero lo que más nos importa y lo más relevante desde el punto de vista médico es lo que se trabaja en el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, la Declaración de Sioms. Esta Declaración de Sioms recoge los aportes de la Declaración de Nuremberg, Declaración de Helsinki, el informe Belmont y también los tratados de Ottawa, así como aquellos que están vinculados con Helsinki I hasta Helsinki VI,
para permitirnos que nosotros tengamos una conducta ética y cuando uno hace investigación, no descuidar el aspecto ético en los seres humanos. En ese sentido, el Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas, CIOMS, es una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, Organización Mundial de la Salud, que fue fundado en el año 1949, ¿no? Siempre bajo el auspicio de la OMS y Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Entre sus mandatos está el mantener relaciones de colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados con la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿pero qué es lo que hace este consejo, no? Eh, Esto, como les comentaba, fue fundado bajo la OMS y UNESCO, pero publicó recientemente una nueva edición de sus pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con salud con seres vivos. Y los que están vinculados al área de las ciencias médicas, pues tienen que tener claramente en la mente lo que dice la declaración de CIOMS. Y vamos a trabajar rápidamente las pautas que ha trabajado. La pauta número 1 es el valor social y científico y el respeto a los derechos de los seres humanos, ¿no? Entonces aquí se refiere que la justificación ética para realizar investigaciones relacionadas en la salud que participen seres humanos radica en su valor social y científico. Quiere decir que si una investigación no tiene un valor social que apoye a la sociedad y permite el desarrollo de la ciencia, por ende, no debiera hacerse. Yo no quiero probar o hacer una investigación por el hecho de averiguar, saber o conocer. Yo quiero hacer una investigación por un hecho que va más allá. Y ese hecho está vinculado con eh, desarrollo, bienestar social y comunitario. Por ahí parte la cosa. Entonces, y bueno, por consiguiente, los investigadores, patrocinadores, comités de ética, de investigación y autoridades de la salud deben asegurarse que todo tipo de investigación tengan solidez científica, o sea, que realmente se hagan con medicina basada en evidencias. Esto implica que la medicina basada en evidencias demuestre qué tratamiento es el mejor y cuando tú haces una investigación, comparas un tratamiento que ya es eficaz versus con un experimental nuevo, pero que ha sido aprobado con todas las fases de niveles experimentales. Por ejemplo, has hecho la liofilización a nivel de plantas, has hecho las pruebas en 4 niveles de experimentación animal. Primero has aplicado las pruebas en roedores, ¿no? Luego de pasar a nivel de roedores, lo has trabajado en caninos, luego has pasado a el nivel de los primates, ¿no? Especialmente en mono verde africano y macaco rhesus, y luego de ello pasas al ser humano. Cuando has pasado todos esos niveles, realmente los trabajos se dicen que tienen solidez científica y por lo tanto esa evidencia ha pasado por todos los niveles y secuencias. Así, por ejemplo, cuando ustedes consumen una hierba, digamos el campuri, esto no ha pasado por liofilización, o sea, no se ha aislado un principio activo, no se ha preparado en dosis precisas. Segundo, no se ha pasado por un experimento en ratas ratus o cobayos o conejillos de indias. No se ha pasado por la prueba en canes, no se ha pasado por las pruebas en primates y por lo tanto no se han hecho ensayos clínicos controlados en seres humanos, que es el último nivel cuando ya has pasado todas las evidencias previas y luego no tienes la evidencia suficiente para que esto pueda ser aplicado masivamente, porque luego de hacer ensayos clínicos controlados en seres humanos con voluntarios, tenemos ya la aplicación poblacional, también voluntaria, y luego tenemos la aplicación masiva poblacional por estados que aceptan el programa o aceptan la vacuna o aceptan el medicamento, previas aprobaciones por sus asociaciones de drogas y medicamentos. Después de eso, recién uno toma una aspirina. Después de eso, recién uno toma un Panadol. Entonces, por ejemplo, que una persona trabaje herbolaria o medicina tradicional y dé un medicamento tradicional que no cumpla solidez científica, está transgrediendo las normas éticas. Y eso es delicado, ¿no? La primera pauta de CIOMS. Entonces, porque no tiene base un conocimiento previo adecuado, ni pueden generar información valiosa porque los estudios no tienen una solidez científica de base. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
La pauta número 2. La investigación en entornos de escasos recursos. Como parte de su obligación, los patrocinadores o investigadores deben también, ¿no?, hacer todo lo posible en colaboración con el gobierno y otras partes interesadas pertinentes para poner cuanto antes cualquier intervención o producto desarrollado, así como el conocimiento generado a disposición de la población o la comunidad en la que se lleva a cabo la investigación y ayudar a crear una capacidad local de investigación. Quiere decir que nuestros hallazgos no solo debemos compartirlos en informes. Si hemos demostrado, por ejemplo, que una nueva vacuna reduce el cáncer de cuello uterino más efectivamente que las vacunas de prevención de papiloma, entonces, una vez que nosotros hemos concluido con nuestros hallazgos y hemos vacunado a la población experimental, tenemos la obligación de vacunar a la población control y o a la población en general de esa zona y distribuir nuestro hallazgo de manera evidente y eficiente. Entonces hay que preocuparnos por eso, pero es muy importante que esa situación genere capacidad local de investigación, ¿no? Y compartamos resultados con los investigadores del medio. Cuando hablamos de la pauta 3, que habla de la distribución equitativa de beneficios y cargas en la selección de individuos de grupo de participantes, aquí los grupos de comunidades o individuos invitados a participar en una investigación, porque en una investigación experimental ya con seres humanos, primero tenemos voluntarios. Luego tenemos sorteados aleatorios que está plenamente convencido usted que sí funciona su investigación y ha funcionado en voluntarios, y le explica que pueden haber algunos efectos colaterales, obviamente, porque siempre la participación es voluntaria. Pero los primeros seleccionados quizás son seleccionados porque se avisaron y se informaron en bola de nieve y vinieron a participar de forma voluntaria. Ya en siguientes ensayos clínicos, tú seleccionas por sorteo y lo invitas a participar de forma voluntaria. Entonces hay una diferencia muy marcada entre que vengan por su propia voluntad para un estudio, como fueron a la vacuna del COVID-19, ¿se acuerdan? La gente asistía de propia voluntad y podrían ser aceptados o rechazados. Entonces, esa es una etapa inicial. Las etapas posteriores implican ya que tú seleccionas población y muestra, aleatorizas, sorteas y luego les preguntas si quieren participar y le haces firmar una carta de consentimiento informado si es que es su plena voluntad la participación. Entonces, en este sentido, estos grupos de comunidades e individuos invitados a participar deben seleccionarse por razones científicas, ¿no? Vamos a seleccionarlos, por ejemplo, este grupo experimental porque tiene tal condición genética. Este grupo experimental porque tiene tal característica. Y no porque son fáciles de reclutar. Ah, caramba, son pobres y son de clubes de madres, entonces yo los recluto rápido, ¿no? O tienen una difícil situación económica y social, y entonces yo les puedo decir, bajo el pretexto que les voy a reconocer sus pasajes, le doy 200 soles a cada uno, o más. Entonces, eso ya no es un reconocimiento de pasajes, eso es un pago, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, esta gente podría ser manipulable. Nosotros no podemos establecer mecanismos de manipulación porque si no romperíamos los parámetros éticos, ¿no? Se selecciona por razones científicas. La pauta 4, se ven los posibles beneficios individuales y riesgos de participar en una investigación. Antes de invitar a los posibles participantes a sumarse a un estudio, el investigador o patrocinador y el comité de ética de la invitación debe asegurarse que los riesgos de los participantes se minimicen. O sea, quiere decir que esté probado y demostrado que el tratamiento que estás usando no va a causar efectos colaterales potenciales. Y se equilibren, por lo tanto, apropiadamente en relación con la perspectiva de obtener un beneficio o potencial beneficio individual, el valor social y científico de la investigación. Su investigación debe hacerse en más personas, pero a las personas que se les hace tiene que tener un beneficio social. Quiere decir que tengas que estar plenamente seguro de que tu medicamento o tu tratamiento sí es funcional, sí es adecuado, sí es pertinente, sí ha demostrado evidencia científica y después de acabar de experimentar lo vas a distribuir a la población por los beneficios potenciales. También tienes que hablar de los potenciales riesgos, no solo de los beneficios de la investigación y que deben evaluarse siempre en un proceso de 2 pasos, ¿no? La pauta 5.
la elección del mecanismo de control de ensayos clínicos. Por la general, pues el Comité de Ética de Investigación debe asegurar que los participantes, ¿no?, en el grupo control, ¿no?, en un ensayo de una intervención diagnóstica, por ejemplo, una terapia preventiva o etcétera, tienen que recibir una intervención efectiva establecida. Quiere decir, a ver, yo no puedo tener pacientes con tuberculosis y probar un medicamento para la tuberculosis y luego indicarles a ellos que tomen agua de tilo o que no tomen nada. Voy a probar mi experimento versus un nada, ¿no? Entonces no les voy a dar nada. O les doy un placebo, azuquita, ¿no? Entonces eso está mal. Tenemos que darle el tratamiento completo, ¿no? Con rifampicina, isoniazida, tambutol, ¿no? El paquete completo. Y luego de darle el tratamiento completo, que es el grupo control, vas a probar en tu grupo experimental la nueva droga o aquello que crees que está maravilloso. Además, es importante, porque ni modo que dejas morir a las personas. Y en segundo lugar, tu tratamiento será más eficaz que el que ya existe. Es un verdadero reto probarlo, ¿no? A veces terminamos los estudios y demostramos que el tratamiento que nosotros tratamos de probar es menos eficaz, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante de poder ver aquí, ¿no? No existe ninguna intervención efectiva establecida para la condición en estudio y el placebo se agrega una intervención efectiva establecida. Entonces, es muy importante, salvo tu intervención, si es educativa, por ejemplo, pues es algo inocua para ver un método si es eficaz en comparación a otro método, allí pues podrías aplicar un placebo. Mientras tanto, tienes que dar una intervención terapéutica efectiva y conocida. La pauta número 6 es la atención de las necesidades de salud de los participantes, ¿no? Acá lo importante es que nosotros debemos adoptar disposiciones adecuadas para atender todos los problemas que se presentan en la investigación. Por eso a mí me causa mucha gracia que cuando varias personas hacen un experimento dicen, voy a hacerlo con mis propios recursos y voy a hacerlo en 2 semanas. Y es un experimento rápido y ya, un momento, pero si causa un efecto colateral el medicamento nuevo que estás probando en la población, esto quiere decir que has pagado un seguro médico para que cubra las potenciales complicaciones. Hay que tener eso asegurado. Si no, no se podría hacer una investigación experimental. Por eso es el financiamiento. Las investigaciones sin financiamiento muchas veces tienen problemas muy serios de ética, porque si la persona le fue mal o tuvo un efecto colateral, estuve en un estudio, asesoré un estudio muy interesante, que me llegó ya al final para la parte de la reacción de resultados, y me contaba el investigador que le habían dado extractos de ruda a las pacientes para probar si esto era, pues, digamos, acelerador del trabajo de parto. Y yo le digo, ¿han hecho ustedes el aislamiento del principio activo de la ruda? No, pero sabemos que la ruda tiene oxitocina. Muy bien, entonces, ¿cuánto de oxitocina han aislado? ¿Cómo han metido la sustancia? La han preparado pues en una centrífuga, han aislado la suspensión, la han cristalizado, la han puesto en una emulsión y luego la han dosificado y han trabajado en miliunidades, ¿no? O unidades internacionales. No, no, no. Hemos hecho agua de ruda. Pero ¿en qué dosis? ¿Qué concentración? ¿Qué característica? Otra cosa, ¿ha sido probado en animales primero? No, es que la población usa el agua de ruda para acelerar su trabajo de parto. Sí, pero tú ya estás haciendo una investigación. Y cuando tú haces una investigación, por más que sea esto de naturaleza popular, o sea, cotidiana, común y corriente al medio, si una paciente, y lo que pasó, ¿no? Se complica, tiene que estar cubierta. Aquí lo que había pasado, por ejemplo, es que se había producido una rotura uterina. Trasladaron a la paciente a un hospital de emergencia, el hospital lo atendió y se acabó el asunto. Si la paciente hubiera fallecido, es probable que el investigador no hubiera estado libre para contarlo, ¿no? Porque el efecto de plantas que tienen, o sea, los medicamentos provienen de las plantas, los medicamentos provienen de los hongos, algunos medicamentos provienen de la síntesis bacteriana,
Pero como quiera que sea, todos los medicamentos son naturales. Todos los medicamentos vienen por obra de la naturaleza. Y los que tienen mayor concentración de medicamentos o fármacos son las plantas en general. Más del 99% de los medicamentos salen de las hierbas o plantas. En ese sentido, cuando tú le estás dando hierbas a una persona, estás dándole un fármaco. Entonces, cuando uno vamos al molientero y le dice, dame algo para el riñón, entonces el molientero te prepara algo para el riñón, ¿no? Es para el riñón, ¿no? Pero así dicen, para el riñón. Entonces tú le preguntas, ¿qué es lo que hace? Es buenazo, pues. ¿Pero en qué? Mejora la perfusión glomerular, mejora la filtración glomerular, mejora la eliminación de litos, actúa a nivel de cáliz, actúa a nivel de toda la nefrona, actúa a nivel microscópico o macroscópico, dilata los uréteres, extiende la vejiga, permite la relajación de la uretra. ¿Qué hace? Es para el riñón. Entonces ahí, si nosotros nos ponemos serios, como la FDA de los Estados Unidos, a muchas de estas personas que venden de manera irregular ciertas hierbas y medicamentos naturales, tuvieran procesos judiciales muy fuertes, porque no están cumpliendo con los principios éticos médicos importantes. Y yo veo que enseñan incluso cursos de medicina natural y tradicional. Está muy bonito, muy interesante, pero estos cursos deben estar orientados a la investigación científica de estos productos. Ahí los profesionales de la salud no podrían dar medicina sin base en evidencia, porque están dando un fármaco, así estén dando una planta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres preparar cianuro en la clase de laboratorio de química orgánica 3, ¿no? Entonces tú hierves tus 10 kilos de yuca, ¿no? Sacas la espuma de la parte superior, luego lo pones en papel filtro, luego pones temperatura sobre ella, luego pasa a través de una pipeta y luego empiezan a caer gotas hacia un frasco, hacia un pequeño matraz. Y vas a producir de 10 kilos de yuca un centímetro cúbico, no, 1 milímetro cúbico de cianuro. Pero la yuca se come bien, se come rica, es interesante y todo, pero ya en el preparado estás produciendo una mayor concentración del fármaco, ¿no? O sea, tiene cianuro. Entonces, como aíslas el cianuro de la yuca sancochada, entonces la yuca sancochada de por sí es buena, es nutritiva, es un carbohidrato más, ¿no? Pero cuando ya haces el procesamiento del hervor y el aislamiento, ya estás produciendo un fármaco. Y muchas de estas botellas de las calles son fármacos con producción. Y que obviamente si yo voy a hacer una experimentación, voy a hacer una investigación, tengo que cumplir con todas las pautas, sobre todo hasta la pauta 6. Entonces, en ese sentido, pues tendría que una persona que atienda, da, por ejemplo, un tratamiento del campuri, uña de gato, cole caballo, cualquier de estas cosas, tendría que tener y pagar un seguro por cada paciente para que si este se complica, cubrir todos los gastos de la complicación y potenciar enfermedad o muerte. Entonces, porque no es una cosa de gracia, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que como todo el mundo toma hierba, yo también voy a darle hierba en infusión. Sí, pero culturalmente estas personas podrían tener un atenuante porque culturalmente no conocen, pero quien ejerce la medicina o las ciencias de la salud tiene un agravante. Es conocedor de la medicina basada en evidencia. Y al usar este tipo de medicamentos naturales sin evidencia, podría incurrir en un delito. Y eso es una situación bastante grave, ¿no? Es un poco para que el día, por ejemplo, cuando aislaron la uña de gato durante más de 20 años, lo único que se ha logrado conseguir hasta la fecha es que la uña de gato tiene ácido acetilsalicílico. Punto. O sea, el ácido acetilsalicílico de la uña de gato es lo mismo que consumir una aspirina. Pero fue una fiebre, ¿no? Un boom de la uña de gato. Empezaron a tomar y todo el asunto, pero solo tiene aspirina, no tiene más, ¿no? No se ha demostrado que tenga absolutamente nada más.
y por lo tanto ha bajado su consumo, ha bajado su venta, ha bajado todo, porque es aspirina. Así de sencillo, ¿no? O sea, tantos ensayos clínicos controlados. ¿Y por qué hicieron ensayos? Porque fue prometedora, ¿no? Fue interesante. Supuestamente curaba el cáncer, curaba, era la juventud eterna, etcétera, ¿no? Pero luego de hacer muchos experimentos en las fases de la 1 a la 4 que les estaba explicando en laboratorios especializados, pues llegaron a la conclusión que es solamente aspirina y que al contrario, el abuso de esta te podía producir cirrosis hepática. O sea, hay gente que empezaba a consumir uña de gato en la mañana, en la tarde, de noche, supuestamente para curarse del cáncer, pero se estaba complicando por otro lado con cirrosis, porque si tú consumes aspirina en altas cantidades, no solamente puedes tener un proceso de envenenamiento, ¿no? Por AINES, antiinflamatorios no esteroideos, sino también, si no te llega a complicar, intoxicar y envenenar, y si tomas diariamente 2 o 3 veces al día, vas a tener un problema de enzimas hepáticas elevadas y vas a de repente adquirir un cáncer, ¿no? No de repente, todo AINES en uso de demasiado tiempo produce cáncer hepático, ¿no? Cirrosis. Entonces, los que consumen hierbas no probadas en altas cantidades, como aguas temporales, se van a producir o se estarían produciendo una cirrosis, ¿no? Un cáncer hepático. Entonces, esto es muy delicado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener un seguro para que cubra los aspectos y hay que atender todas las necesidades de la salud, ¿no? Del grupo y sobre todo, hay que tener asistencia, atención afectiva, etcétera. De acuerdo al involucramiento de la comunidad, los investigadores y patrocinadores y autoridades, ¿no? De salud e instituciones pertinentes deben trabajar conjuntamente con posibles participantes y comunidades, ¿no? En un proceso participativo significativo, que incluya el proyecto de investigación, el diseño, desarrollo, ejecución y diseño del proceso de consentimiento informado y monitoreo en conjunto con ellos, ¿no? Y sobre todo, cuando terminas tu estudio, les compartes la información y les brindas los resultados a ellos. La pauta 8, que es asociaciones de colaboración y formación de capacidad para la investigación y revisión, es que las autoridades gubernamentales deben establecer, ¿no? Asegurarse que la investigación pase por una revisión ética y científica. Para eso, pues, se crean ciertos comités de ética, ¿no? Y esa revisión de ética y científica es obligatoria. Por ejemplo, tú a nivel de cualquier hospital puedes hacer una investigación, te vas a caja y en caja ya sabes que la tarifa cuesta de 150 a 350 soles el ingreso de tu proyecto de investigación al centro hospital para que sea revisado por el Comité de Ética e Investigación. Y luego de revisarte ciertas pautas, a veces te rechazan el proyecto y no puedes ejecutarlo en esa institución, tendrías que buscar otra, porque de repente no ha cuidado los elementos éticos, ¿no? Que muchas veces se descuidan. Personas que tienen capacidad de dar consentimiento informado. Siempre toda investigación tiene que ser voluntaria e informada para participar, ¿no? Si en una investigación y si se abstiene, ¿no? De hacerlo, por lo menos que un comité de ética de investigación haya aprobado una dispensa o una modificación del consentimiento informado. Por ejemplo, cuando yo cojo historias clínicas, no hay personas que me firmen un consentimiento, pero el comité de ética tiene que validar, decir que sí se está haciendo el cumplimiento de la ética y no se está transgrediendo con los derechos, ¿no? La pauta número 10, modificaciones y dispensas del consentimiento informado, ¿no? Puede ser que no sea necesaria la aplicación del consentimiento informado, pero hay una cosa que cuando se dispensa está higienado, ¿no? Entonces, no deben iniciar una investigación, ningún investigador con seres humanos sin haber obtenido consentimiento informado. Primera regla, ¿no? O de un representante legal autorizado, a menos que hayan recibido la aprobación explícita de un comité de ética de investigación que diga que no sea necesario. Antes de conceder esa dispensa, el consentimiento, ¿no? A los investigadores y los comités de ética de la investigación debieran primero procurar determinar si podría modificarse el consentimiento de una manera que se preserve la capacidad del participante. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que evaluarlo un comité de ética. Recolección y almacenamiento de materiales biológicos y datos. Es muy importante que todo el almacenamiento de información sea lacrado, sea sellado. El reconocimiento, por ejemplo, haces un trabajo de VIH y haces un trabajo de continuidad y se te escapa de tu base de datos una información y esa información luego aparece en Internet con los datos de un paciente con VIH, ¿no? Eso es muy delicado. Por lo tanto, hay que tener procedimientos muy seguros para
almacenar la información y esta información sea absolutamente ética, absolutamente conservada y reservada para mantener la privacidad y confidencialidad. También con respecto a la recolección y almacenamiento, ¿no? A veces nuestro sistema de gobierno tiene que solicitar una autorización para el uso futuro de estos datos. Por ejemplo, yo tengo algunas muestras genéticas y entonces las muestras genéticas quedan ahí en congeladores de cero absoluto, de frío, menos 273 grados Kelvin. Y entonces luego, ¿qué pasa con esas pruebas, no? Entonces, alguien tiene que autorizarme para que esas muestras biológicas puedan ser usadas en el futuro, ya que yo no lo puedo disponer simplemente porque sí, ¿no? Entonces, tengo que tener una autorización. El reembolso compensación para participantes. Esto es muy importante. Se puede recibir un reembolso razonable, pero de gastos, como por ejemplo, gastos de viaje, compensación razonable por los inconvenientes y tiempo invertido. Eso sí, se puede hacer, ¿no? Y la compensación puede ser monetaria o no monetaria. Lo último puede incluir, pues, atención gratuita médica, ¿no? Que vaya a tu consultorio, que lo atiendas, un seguro médico y materiales didácticos, ¿no? Rotafolios, algún material importante. Tratamiento y compensación por daños relacionados con una investigación. El tratamiento y compensación, según algún daño físico, psicológico o social, como consecuencia de estas investigaciones, ¿no? Hay que cumplir con los propósitos de la investigación y, por lo tanto, en caso de muerte a raíz de la participación de la investigación, los dependientes del participante tienen derecho a una compensación. Por eso yo no entiendo cómo la gente puede hacer investigación experimental sin presupuesto, sin financiamiento. Eso, y ahora están publicando muchas personas artículos de varias investigaciones que no sé en qué momento las hacen, ni cómo las hacen en revistas indexadas y están siendo reconocidos como investigadores RENACIT. Y para cada estas cosas se tiene que tener un financiamiento. Yo cada investigación que hago a este nivel me demora 3 o 4 años. O sea, cada 3 o 4 años hago un trabajo de investigación. No hago, pues, como he visto ahí, 70 al año, 80 al año, 40 al año. Es una cosa para pensarla, ¿no? 15. Investigación con personas de grupos vulnerables. Acá tenemos que tener un detalle muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Si nosotros hacemos una investigación en grupos vulnerables, ¿no? Los investigadores y los comités de ética deben asegurarse que tienen protecciones específicas para salvaguardar sus derechos y su bienestar. Pero, ¿cuál es la salvaguarda? Por ejemplo, en la investigación con la pauta 16 con adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado, por ejemplo, pacientes en UCI, cuidados intensivos, cuadraplégicos, tetraplégicos, ¿no? Pacientes con retardo mental, esquizofrenia o demencia permanente, Alzheimer agravado, o que se encuentran en cuidados intensivos, ¿no? Tiene sus parámetros éticos, ¿no? Cuando los adultos no tienen la capacidad de dar este consentimiento, ¿no? Deben ser incluidos en una investigación relacionada con salud, a menos que haya una buena razón científica de emergencia nacional, como el caso del COVID, ¿no? Se tiene que excluir, se tiene que excluir, ¿no? Pero estos adultos que no tienen esa capacidad de dar su consentimiento, tienen fisiologías o necesidades de salud particulares, ameritan una consideración especial por parte de los investigadores y del comité de ética. Y ahí, por ejemplo, se tratará que el consentimiento puede darle al familiar más cercano. La autorización de no haberlo tendría que darla un juez, de acuerdo que sea muy esencial esto. En la pauta 17 es importante de los niños y los adolescentes, porque aquí, por ejemplo, vemos que los niños y los adolescentes son sujetos de experimentación muchas veces, pero hay que tener mucho recelo y mucho cuidado sobre los derechos del niño, niña y el adolescente, ¿no? Ellos tienen fisiologías y necesidades de salud particulares y ameritan una consideración especial. Por ejemplo, tú puedes probar un medicamento para bajar la fiebre en los niños, así nomás no. Tiene que haber una necesidad y tiene que haber una, digamos, motivación científica justificable. Primero, para hacer ese diseño. Segundo, te tienen que autorizar los padres, con pleno conocimiento que toda carta de consentimiento informado por un fármaco o medicamento podría ocasionar la muerte. Y eso tiene que estar claro en la carta de consentimiento.
y los comités de éticas debieran aprobarlos. Ese es un punto. Pero otro punto, ya yéndonos a un plano más interesante, cuando los centros educativos experimentan con niños y les cambian de modelo educativo, dicen que van a hacer una clase experimental, una sesión experimental sobre una técnica de aprendizaje, es experimentar con la psicología de los niños, es experimentar con sus logros personales y su aprendizaje. Por lo tanto, eso amerita tener una carta de consentimiento informado de cada padre y una carta de asentamiento informado por los niños. Porque puede que el padre autorice, pero el niño no quiere participar o le da miedo. Entonces tiene todo el derecho de no participar, por más que tenga consentimiento de los padres. Entonces, estos docentes que hacen, sin conocerlo seguramente, o sin saberlo seguramente, investigaciones con seres humanos a nivel psicológico, con técnicas educativas, estarían incurriendo en incumplimiento de esta pauta 17, ¿no? Pero ahora que ya lo conocen, ahora que aprendan, seguramente ya no la van a incurrir, van a pedirle para sus trabajos experimentales el consentimiento de los padres, ¿no? O la firma, además del consentimiento de los padres, muchas veces se necesita una aprobación legal, ¿no? Una aprobación judicial legal, porque a veces los padres, por un beneficio de compensación económica, pueden someter a sus niños a una experimentación, pero es la autoridad legal quien sería la competente de cuidar esto, ¿no? La pauta 18 con respecto a las mujeres. Aquí las mujeres deben ser incluidas en una investigación, ¿no? Tienen que tener una buena razón científica para que sea incluida, ¿no? Y no sea excluida. Mujeres en edad fértil, ¿no? Han sido excluidas en buena parte de las investigaciones relacionadas con salud, dado que las mujeres tienen fisiologías y necesidades de salud particulares también, que ameritan una consideración especial, menstruan, se embarazan, tienen diferentes tipos de fisiologías que son de una necesidad particular y por lo tanto tienen que ser cuidados todos los parámetros de la salud para ellas, ¿no? Y tiene que dar pues un consentimiento informado a todo nivel. Mujeres durante el embarazo y lactancia, con mucha mayor razón, aquí esto es mucho más delicado. La carta de consentimiento informado tiene que ser muy detallada. La investigación en embarazadas se debe hacer solo después de una meticulosa consideración de que es necesario investigar en este grupo. La investigación de situaciones de desastre, brotes o enfermedades, ¿no? Esto es muy importante porque acabamos de tener huaicos, hay terremotos, tsunamis, hemos tenido un terremoto pequeño, o conflictos militares o brotes de enfermedades pandémicas como el COVID, por ejemplo, pueden tener un impacto súbito y devastador en la salud de la sociedad. Y las poblaciones pueden verse afectadas. Entonces, a fin de determinar las maneras eficaces de mitigar las repercusiones en salud, los desastres, brotes y enfermedades, ¿no? Estas investigaciones deberían formar parte de la respuesta a los desastres. Sin embargo, ¿no? La realización de tales investigaciones no debe afectar en forma indebida a las respuestas de las víctimas de un desastre. No podemos hacer investigación que los dañe más, al contrario, tienen que protegerlos del daño. Y ante esta circunstancia necesitamos también una autorización consentida. Muchas veces las personas que están sufriendo el desastre no tienen la capacidad mental, ¿no? De poder, por el estrés postraumático, de poder responder afirmativamente. Entonces hay que tener mucho cuidado que se respeten las normas éticas en estas condiciones. Ensayos aleatorios por conglomerado, la pauta 21. Por ejemplo, acá, ¿no? Quienes son los participantes en la investigación, ¿no? Y que otras personas del grupo se ven afectados, aunque no sean directamente los sujetos de investigación. Entonces, obviamente, tenemos que tener esa consideración. Además, si se requiere obtener consentimiento informado de los pacientes, trabajadores atendidos, etcétera, etcétera, tenemos que tenerlos. Y determinar, requerir consentimiento informado para permitir denegar el consentimiento se puede invalidar o comprometer los resultados de la investigación. En ese sentido, tenemos que tener claro que las condiciones de la ética del ensayo en este nivel tiene que ser muy cuidadosa. Y la última pauta, ¿no? Que es usar datos o contenidos en entornos en línea como herramientas digitales de investigación relacionadas a la salud. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Cuando los investigadores usan el entorno virtual y herramientas digitales para obtener datos de investigación relacionada con salud, deberían aplicar medidas de protección y privacidad y resguardar a las personas que están en línea. Cojo una base de datos, por ejemplo, y tiene que estar eliminados los nombres. Por ejemplo, usted baja la base de datos del censo del 2017
en la página del INEI y no salen sus nombres de nadie, ¿no? Usted baja la encuesta nacional de hogares, la encuesta nacional docente, el censo de educación básica regular, la encuesta nacional agraria, la encuesta demográfica y salud familiar ENDES, o la encuesta nacional de viviendas en VIP o NAJO, etcétera, han eliminado en todos los casos los nombres porque la confidencialidad es fundamental que se mantenga. Entonces, esa es una primera parte reflexiva, interesante, que necesitamos tener en cuenta para hacer una investigación. Y otro elemento son los principios y criterios éticos relacionados con la investigación. En primer lugar, la investigación en salud, ¿cuándo necesita una revisión ética, no? Frick plantea una serie de aspectos para analizar, ¿no? La ética debe hacerse presente desde el inicio hasta el proceso de la investigación, ¿no? Y todos deben tener conocimiento respecto al enfoque metodológico, incluso los participantes de la muestra. Por lo tanto, la ética no puede dejar de existir en todos los procesos. No solo está en el consentimiento informado, está en todo el proceso de investigación. Y las preguntas de investigación, ¿no? Con la que el autor manifiesta, hay 3 cuestiones éticas. ¿Qué tan enfocadas se encuentran las preguntas de investigación? ¿Qué significado tiene para las posibles participantes del estudio la pregunta de investigación? ¿Y qué tan útil es informar a los participantes en detalle sobre la pregunta de investigación? Porque a veces le informamos demasiado y nosotros obtenemos un sesgo. Entonces hay que tener en cuenta que debemos ser totalmente éticos, pero también debemos prevenir el sesgo de la información. Con respecto al acceso y al muestreo, la ética cobra mayor relevancia cuando los investigadores ingresan al campo, ¿no? Aquí pues hay un contacto con la gente, ¿no? A la cual se le explique qué consiste la investigación y qué esperamos del participante. Aquí este contrato debe ser firmado tanto por el investigador como el participante y se debe incluir una cláusula que permita al participante que se pueda retirar en cualquier instante, ¿no? Toda investigación, si uno de los integrantes de la muestra se quiere ir del estudio, se debe ir porque no podemos obligar ni coaccionar. Si tenemos obligación o coacción, ahí hay problemas. Entonces el investigador debe estar seguro de que las personas que participan en su trabajo no sufrirán daño, ¿no? Deben ser inocuos, ni riesgo alguno. Y además, hay que ver que el muestreo a veces influye en la dinámica del trabajo de campo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy éticos también en el muestreo, ¿no? Cuando recogemos datos también, ¿no? Para el autor y otros investigadores debemos de ser conscientes con respecto a la influencia que podemos ejercer en el campo sobre la investigación. Y debemos de saber cuáles son los límites de los participantes, ¿no? En algunos temas sensibles, temas que debemos estar atentos. En ocasiones los participantes ofrecen información que no se había previsto, ¿no? Pero que puede ser relevante para el estudio. Hay que ser muy cuidadosos con cuidar esa información. Cuando analizamos datos, estos también deben ser analizados con cuidado. Un análisis sistemático de los mismos. Se deben evitar interpretar datos inadecuadamente, que impliquen a veces de evaluación de las personas. O es indispensable mantener el anonimato, la privacidad de cada participante. Como por ejemplo, ustedes hacen un trabajo con gente con VIH, debe haber una escrupulosa privacidad y confidencialidad. Y para eso el protocolo de investigación o proyecto debe estar bien relacionado. Este protocolo de investigación o proyecto es un documento que orienta y dirige toda la ejecución de la investigación y debe, por lo tanto, enmarcar paso a paso que está haciendo, contemplar todos los aspectos éticos, ¿no? Y en el informe final, ese informe de investigación propiamente dicho, incluye con los pormenores de lo acontecido durante la investigación y se va a tener en cuenta todas las partes fundamentales del estudio, pero en todas las partes se encuentra la ética. ¿No? Una vez que se termina pues el informe, la culminación de la investigación, tanto el proyecto como la tesis necesitan de aplicarse con ética. ¿Y eso qué implica? No solamente que se valore la confidencialidad y la privacidad de las personas, sino tanto el proyecto como la tesis tienen su propia finalidad y deben contener obligatoriamente una información muy precisa, con cierto orden. Pero es importante señalar además, ¿no?, que la forma en que se organiza
o se debe de gozar cierta flexibilidad, es importante que permita, ¿no? Que, que, que todas las características del objeto de estudio sean descritas y el tipo de estudio y la experiencia del investigador sean importantes para recoger la verdad. Y acá yo me pongo a pensar en algo, ¿no? Cuando una persona le dice a otra persona que va a evaluar estrés y es una investigación y las respuestas son subjetivas, cuando la ciencia dice que debe haber objetividad. Y las respuestas son, ¿te duele la cabeza? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni seguro en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Te duele la cabeza sí o no? Luego, ¿cuántas veces por semana? Por lo menos cuántas horas en un día. Tenemos que investigar, no robotizarnos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que muchas veces esos instrumentos no son flexibles, no se adecúan al tiempo ni al contexto. Entonces esa flexibilidad debe ser muy importante para levantar información de las características más. Con respecto a la confidencialidad, es un valor muy importante también, ¿no? Como le habíamos hablado ya en la declaración de Sioms, debemos manejar la información del investigado, del encuestado, ¿no? Que esté lacrado por completo sus datos y que su documentación no se difundirá, ¿no? Ni su condición privada, ¿no? O sea, su nombre y su edad y todo debe estar totalmente eliminado, ¿no? De los papeles o los documentos o de las bases de datos. Para minimizar los riesgos de divulgación, ¿no? También se consideran los factores en los que se realizan parte del diseño de investigación. Y para la confidencialidad, señores, además es posible, ¿no? Que se tomen unos aspectos, ¿no? Hay que recopilar datos necesarios sin utilizar información de identificación personal. Y esto tiene que de alguna manera ser muy relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día yo tuve una dificultad con una tesis donde una persona dice, ah, caramba, usted va a hacer una investigación anónima. Y yo le digo, claro, es anónima. ¿Y va a guardar la confidencialidad? Por supuesto que voy a guardar la confidencialidad. Ah, ya, perfecto, empieza a hacer. Entonces yo le pregunto el nombre completo. Un momento, me dice. ¿Usted dijo que iba a ser anónima? Sí, porque va a ser ingresado todo sin el nombre de la persona a la base de datos. Y voy a guardar confidencialmente esa información. Pero, ¿qué va a pasar aquí, no? Va a pasar aquí lo siguiente. Yo reservo la información y mantengo la confidencialidad. Pero si yo no le pregunto el nombre, yo no le voy a poder hacer un seguimiento. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 8 meses. Yo tengo que ver, le doy un medicamento, le doy una droga, y tengo que saber el nombre de la persona que recibió tal dosis de la droga a los 2, 4, 6, 8 meses. O sea, no todo instrumento debe ser anónimo, le quitamos el nombre y ya. Y luego nos faltó completar algo, ¿cómo lo completamos? ¿Cómo lo llenamos? Hay que tener cuidado. La privacidad, por lo tanto, es el derecho a que este libro de intrusiones y perturbaciones en la vida privada, ¿no? Toda investigación debe usar estrategias para proteger la privacidad, ¿no? Y sobre todo, cómo el investigador va a obtener la información, pensarlo desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, yo mantengo la privacidad cuidando los nombres, no ingresándolos a la base de datos, teniéndolos en una base distinta, con un código diferente y con encriptación, ¿no? Entonces, la privacidad y la confidencialidad están relacionados, pero no son lo mismo. La privacidad se refiere al individuo, al sujeto, y la confidencialidad se refiere a las acciones del investigador. El sujeto debe estar seguro que su información no va a salir, y por lo tanto yo no la puedo divulgar. Yo manejo la confidencialidad y le doy la seguridad de su privacidad al individuo o a la unidad de muestreo. Pero para que se mantenga todo esto se han creado los comités de ética para proteger el bienestar y la seguridad, ¿no? Porque si los comités de ética no estuvieran, no pudiéramos respetar las declaraciones de Sioms, Helsinki, Nuremberg, ¿no? Belmont. Entonces, para eso se hace una carta de consentimiento informado. Cada participante en cualquier investigación en donde se le dé algún tratamiento o intervención debe firmar una carta donde dice, yo me he informado
de todos los detalles de la investigación y doy mi consentimiento para participar, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy claro. Pero tenemos también reglamentación para hacer investigación en poblaciones vulnerables. Como hemos hablado en la declaración de SIOMS, también está en Helsinki, también está en Nuremberg, ¿no? Y acá si se trabaja con niños de cualquier sector o con mujeres o personas, ¿no? Se debe cumplir todos los aspectos éticos más y más rigurosamente. Generalmente cuando se hacen este tipo de estudios en estos grupos, 8 de cada 10 no continúa el estudio porque los parámetros éticos son muy fuertes y a veces no se necesitaba hacer una investigación en ese grupo. Algunos lo hacen por curiosidad, porque la población vulnerable de repente es más accesible, más manejable, ¿no? Entonces, no es justificación. Y esta confidencialidad y privacidad de la información se mantiene, ¿no? En reserva y en secreto, ¿no? Y debemos eliminar todos los datos adicionales que puedan vincular, los fotos, datos del DNI, ¿no? No estará el nombre, pero dejan el DNI a veces. O el número de la historia. Lo más increíble es que dejan el número de la historia, ¿no? De la historia clínica. Entonces, nosotros vamos a eliminar todo eso. Incluso el otro día estaba leyendo una tesis ya publicada donde dice un gerente comunal de 48 años con 4 hijos de la zona de Churcubamba Alto, donde viven 300 personas. Y ya se sabe quién es, ¿no? Entonces eso o algunos ponen una fotografía sin la manchita en los ojos. O la manchita en los ojos hace que o sea, a ver, imagínense, a ver, un personaje interesante. Que le pongan ustedes a un personaje interesante un parchecito en los ojos, ¿no? Por ejemplo, a ver, el presidente Humala. Un par de parchecitos en los ojos y diga que no es Humala, ¿no? O, por ejemplo, que tenga usted a un cantante famoso, ¿no? Steven Tyler, ¿no? Y le ponga un par de parches en los ojos cuando todo lo demás dice que es Steven Tyler, ¿no? ¿No? Los anillos, la ropa, el pelo, la forma de vestir, la fisonomía, pero por más que le ponga manchitas en los ojos, se deduce que es Steven Tyler, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y se tiene que mantener una reserva y confidencialidad. Y por lo tanto todos tienen que participar de forma voluntaria y tienen que firmar o poner huella también, ¿no? Entonces los requisitos éticos comunes a toda investigación y publicación que deben respetarse con más rigurosidad, deduciéndose de los 22 elementos de la declaración de SIOMS, son: uno, la necesidad de solucionar problemas de salud para la persona, familia o comunidad. O sea, yo estoy comprometido con hacer una investigación que salve a esa zona porque yo soy un especialista y me he preparado para poder hacer esa investigación. Y si sale lo que yo pienso y lo compruebo científicamente, entonces voy a poder tener un fin solidario, un fin comunal, un fin filantrópico. Dos, la competencia y el desempeño profesional del investigador. Si yo no soy cardiólogo, ¿qué hago metido haciendo un tema de cardiología? Eso tiene que estar demostrado con la utilización de métodos aceptables científicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un químico farmacéutico lo veo haciendo la utilización de chancapiedra, por decir, en pacientes para demostrar cuántos de ellos remiten cálculo de vesícula biliar, y no ha hecho la liofilización, el aislamiento, ¿no? Del principio activo, la prueba en roedores y luego ha avanzado hasta la escala humana, entonces pues no es una persona que está cumpliendo con la ética. Y segundo, puede que sea un interno y esté metiéndose un tema de neurocirugía que no la conoce todavía tan bien o tanto, ¿no? Como corresponde. La participación debe ser voluntaria, ¿no? Y para esto hay que tener claro y detallada la información en todas las hojas que sean necesarios de qué procedimiento se va a hacer y la gente tiene que estar totalmente convencida de ello. Además, la ausencia de daño y de molestias físicas es un requisito para la investigación. Si mi investigación hace daño, no debo hacerlo. El anonimato o carácter confidencial. Como digo, el anonimato es de repente cuando tú haces una investigación callejera, ¿no? Una investigación en la plaza de armas, pasa la gente y no le pregunta su nombre. Pero si va a hacer un seguimiento de un paciente hospitalizado durante 4 días para ver si funciona un fármaco, y a veces en donde te revisan te dicen, debe ser anónimo, no, te díganle, no puede ser. No, es que luego recoges otra encuesta, pero esa encuesta ya no le pertenece a ese paciente. Yo tuve un problema muy serio hace poco, ¿no?
viene una persona para ayudarle a organizar su información. Ya medimos toda la variable independiente. Yo le digo, ahora la variable dependiente, es que están las encuestas aquí y la vamos a meter en otra base. A ver un momento. Esta encuesta 1, donde usted ha medido tal variable, ¿cuál es la encuesta 1 de esta allá? No, es que yo no la apliqué así. Yo apliqué primero una encuesta, luego otra encuesta. Y es anónimo. Es que tiene que ser anónimo, o sea, tienes que enlazarla, tiene que estar el nombre. En todo caso, es un cuestionario con 2 partes. No hay manera de que eso nos sirva. Obviamente, 6 meses de esfuerzo se eliminaron porque esto no nos podía llevar a ningún lado, porque no estaba en los instrumentos recogiendo la información que me puede enlazar la variable 1, la variable independiente con la variable dependiente. Además, el reconocimiento expreso de los autores de obras consultadas. Hay que ser éticos cuando nosotros consultamos información, muy éticos para poder recolectar y citar a los autores, ¿no? A la absoluta veracidad de los datos, ¿no? Y de la bibliografía. A veces nosotros colocamos datos que nos acomodan un poco a lo que queremos, pero eso está mal. Debe ser tal cual íntegro. Con respecto a la divulgación científica, ¿no? Aquí es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad, o sea, la publicación. Y hemos visto todos los parámetros éticos en la investigación, pero ¿y de la divulgación o publicación? Entonces, se pone interés no solamente en el descubrimiento científico, sino en cómo lo vas a publicar, ¿no? Indudablemente la comunicación bidireccional impulsó el desarrollo de las ciencias mediante la presentación de llamados artículos científicos. Y esta divulgación científica, ¿no? Se realiza prácticamente en cualquiera de los formatos. Tú vas a publicar en revistas Cuartil 1, Cuartil 2, Cuartil 3, ¿no? Entonces, incluso esta divulgación puede hacerse en muchos medios, pero lo que les interesa a ustedes es a nivel de las revistas científicas para publicarse. Uno de los parámetros que hay que ver es el derecho de los autores. Los autores tienen derecho a la evaluación de sus artículos originales que sea justa e imparcial y la revisión sea en un tiempo razonable. Bueno, yo voy 3 años y medio esperando que me aprueben un artículo. Eso no es razonable. Pero deberías esperar, digamos, 3 meses es razonable. Entre una semana a 3 meses. Que te rechacen o te aprueben. Y los cambios que se hacen en la publicación deben ser explicados claramente y justificados, ¿no? Yo acabo de ser evaluador de Publons de Web Science para 22 artículos de 2 revistas indexadas Q1 y Q2. Una de ellas es Comunicar y otra de ellas es Reproductive Health, ¿no? Salud reproductiva. Y una de las cosas que tenemos que cumplir es que seamos justos, imparciales y honestos, ¿no? Porque el proceso editorial debe además, al darle tu artículo a los pares, esto deben darse de manera anónima, porque ponte que uno de los pares sea una persona con la cual hayas tenido un conflicto personal, ¿no? Entonces, a veces no te beneficia, sino te perjudica. La responsabilidad ética de los autores para publicar, ¿no? La ética de publicar en medicina debe estar en cada fase del proceso de investigación. O sea, no solamente en una fase, sino en todo. Todos los estudios deben iniciar con una idea. Mi comportamiento ético me asegura que fue tu idea, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de que los autores de un artículo sean publicados, ¿no? Que cuando se publica sean citados correctamente. Citar una referencia de forma correcta es ético. No es ético iniciar un estudio cuando los autores no tienen ni idea de qué beneficio puede resultar. No han revisado la literatura. Cualquier estudio con individuos debe ser con consentimiento informado para su participación. Y la identidad en la recolección de los datos y su interpretación para las conclusiones sean el producto de la revisión ética de los parámetros. Quiere decir que no debemos forzar resultados. No debemos inventar literatura y tenemos que citarla correctamente. El Comité Internacional, ¿no? International Committee of Medical Journals Editors, ¿no? Nos dice en relación a la autoría lo siguiente.
¿Quiénes son autores, no? A, el que concibe, diseña el estudio, el análisis o interpreta los datos. B, quien redacta el artículo, la revisión crítica, una parte importante del contenido intelectual. C, quien aprobó la versión final que será publicada. Quiere decir que tu asesor es coautor. Óigame, pero eso yo no lo he sabido. Yo he publicado siempre, y mi asesor siempre me ayudaba y aprobaba la versión final. Es coautor. Eso tienen que tenerlo claro. Porque en el Perú, lamentablemente, no se reconocen las autorías ni las coautorías. ¿Ok? Todas deben cumplirse. Pero, sin embargo, a pesar de esto, nosotros, bueno, tenemos un amigo y lo ponemos en mi investigación. A mi jefe lo pongo en mi investigación. Eso es autoría injustificada. Y eso es cometer una falta ética, ¿no? O, por ejemplo, cuando una persona apoya una investigación y lo retiramos. Es autoría incompleta también, ¿no? O sea, o ponemos a alguien de más o quitamos a alguien que fue importante en la investigación. Entonces, ser autor no es solo una recompensa, sino un estímulo para el investigador que trabaja honradamente. Y eso es muy importante contemplar. ¿Qué pasa con los problemas de la divulgación? Problemas éticos en la divulgación de resultados. La divulgación de resultados en estas famosas revistas Science, Nature, Lancet, ¿no? Eh, los importantes editoriales tipo Wilder, ¿no? Tipo Francis and Taylor, Wiley, ¿no? Editoriales muy famosas y prestigiosas que invierten en la investigación, ¿no? Y generan revistas científicas. Y esta divulgación en estas revistas científicas debe ser periódica. Todo investigador debe publicar por lo menos cada 2 o 3 años un artículo original, ¿no? Y la socialización de los artículos es a través de revistas científicas. Pero a veces, al divulgar, ¿no? Los resultados podemos incurrir en faltas, ¿no? Los responsables potenciales a veces son los actores del proceso de divulgación y nos pueden perjudicar, a veces retirando un autor, poniendo un autor de más por error, etc. Yo presenté un artículo en una revista peruana, por ejemplo, y quitaron a mi coautora y se puso una persona allegada a esa revista como coautora y salió publicado. Entonces, ¿qué hicieron el siguiente número? Colocaron una fe de erratas en la revista impresa. Pero esa fe de erratas era un papelito escrito a computadora y cortado en pedacitos para que quepan en las revistas. Eso no era necesario ni suficiente, ¿no? Entonces habría que reconsiderar si incurrieron en una falta ética grave o no. Los problemas éticos de la divulgación, ¿no? De los resultados van desde el fraude científico hasta la no publicación de resultados de la investigación. E incluye la divulgación por medios inadecuados y los problemas éticos inmersos en la divulgación también por medios adecuados. Existe un grupo de conductas inapropiadas, ¿no? Por ejemplo, la inexactitud. Se trata de opiniones equivocadas que producen un hecho divulgatorio que no corresponde a los hechos científicos. Por ejemplo, yo tengo un hallazgo y ese hallazgo me dice algo, pero yo por ser obligado por nuestro sistema académico a parafrasear, yo distorsiono el concepto. Por ejemplo, distorsiono el concepto de apendicitis aguda con plastrón de Harrison, porque me obligan a parafrasear. Pues entonces yo digo, oye Harrison, tú no eres nadie, yo te voy a reescribir siendo bachiller en medicina. Y voy a reescribir tu hallazgo porque me lo pide el programa antiplagio. Y cuando lo reescribimos o lo parafraseamos, a veces dicen cosas increíblemente incorrectas. A eso es lo que se le denomina la inexactitud. Y la inexactitud entonces tiene ese problema ético muy, muy importante. El otro punto se le denomina la exageración. Cuando nosotros a veces estamos yendo más allá, ¿no? Y nosotros decimos que en este trabajo se encontró, digamos, 48% de anemia. Eso implica, por ejemplo, que ese 48% de anemia es un dato real, pero nosotros decimos más de la mitad. Era 48, no era más de la mitad. O decimos la mayoría y empezamos a exagerar los resultados, lo cual es una falta de ética grave.
La generación de falsas expectativas también, ¿no? Cuando la divulgación, ¿no? Crea receptores con una noción falsa y nos venden un resultado que no es. La desorientación consiste en la inseguridad que genera el público con una inadecuada visión crítica del conocimiento previo. O sea, cuestionamos algo sin mayor evidencia y ponemos en tela de juicio posibles valores de resultados que sí valen la pena. La invención, a veces algunos inventan algo, ¿no? Inventan y le ponen citas. Por ejemplo, se ha demostrado que la rifampicina tiene efectos colaterales que hace que el paciente con tuberculosis fallezca 6 años menos en promedio, ¿no? Entonces inventas algo y le pones citas incluso, ¿no? Eso es una fabricación de resultados con un fraude científico muy alto. La falsificación y manipulación de datos también, ¿no? A veces dice, oye, pero por poquito, mira, tenemos un P de 0.54. Le voy a poner un P menor de 0.05. Ya, pues de 54 a 0.5, no, ahí nomás está. Entonces, yo manipulo esa información, lo cual es una falta ética grave. El plagio es otra forma grave, ¿no? De poder utilizar una información, frase o idea sin citar la fuente. Yo les digo a mis alumnos, cada párrafo de un proyecto, de una investigación o de un artículo tiene cita. Si no tiene cita, es tuyo. No, pero profesor, me dijo un alumno, lo que pasa es que eso yo lo sé. Sí, pero lo sabes porque eres médico. Lo sabes porque has estudiado a Farreras, a Mason, a Harrison, ¿no? A Jawetz, a Leninger, a Goodman y Hillman. Por eso lo sabes. Por lo tanto, acuérdate de dónde salió. Porque no salió porque fue generación espontánea. Y si salió de alguna fuente, hay que citar a la fuente. Ah, yo estudié los efectos colaterales de la talidomida en el Goodman y Hillman. Claro, exactamente como me había memorizado para el examen, han pasado 4 años y tengo el concepto tal cual, pero salió de Goodman y Hillman, pues no lo hiciste tú. No fue tu hallazgo experimental que hiciste en tu laboratorio de neofarmacología, donde probaste el efecto de la talidomida para ver si produce amelia, meromelia o focomelia en macacos rhesus o monovertes africanos. No hiciste eso tú. Por lo tanto, viene de alguien, hay que citarlo. Autoría ficticia cuando te inventas un autor, ¿no? ¿No? Devuelves un favor. Autoplagio cuando tú coges tu tesis y la publicas en 10 versiones, plagiándote a ti mismo y parafraseándolo todo. Repetimos el mismo resultado en uno y otro trabajo, y eso suelen hacer, miren, 8 de cada 10 personas en Latinoamérica que publican su mismo trabajo varias veces, parafraseándolo completamente y que vienen de la misma investigación, como si hubieran hecho 8 investigaciones. La exclusión dolosa cuando hay una persona a la cual no te cae, pues, y lo sacas de la autoría, ¿no? El cohecho, cuando se da a una persona en virtud de su jerarquía o autoridad que exige inclusión como autor en el trabajo científico sin calificar, lo pones a tu jefe, ¿no? Porque esta persona merece que tú lo reconozcas porque te ayudó a trabajar, pero no tiene nada que ver con el estudio, eso es un cohecho. Las faltas de ética, por ejemplo, la población reiterada, ¿no? O tú publicas tu trabajo en varias revistas científicas a la vez, ¿no? Y esto puede ser con publicación fragmentada o inflada. Fragmentada, partes tu tesis en 4 pedazos y lo publicas en diferentes lugares. O inflada, coges algunos resultados y le agregas un montón de cosas que ni siquiera tuvieron que ver en la investigación para tener algo nuevo en otro trabajo. A veces tienes, lo más inocente, una incorrección de las citas bibliográficas, que también es una falta de ética, porque debe reconocerse al autor que participó ayudando en la investigación. A veces tienes sesgos de publicaciones, tendiendo tus resultados a ser positivos cuando no lo son, ¿no? A veces pones publicidad en los resultados de investigación, por ejemplo, la marca de un medicamento, ¿no? Y eso de ahí está mal. Y la mala conducta científica entonces tiene que ver de esto, ¿no? Falsificación, plagio y fabricación. Esto es lo que corresponde a la mala conducta científica dentro de la ética. La falsificación cuando inventas información nueva, ¿no? Miento, la fabricación cuando inventas una situación nueva, datos ficticios inventados,
y la falsificación cuando manipulas información para tener un resultado deseado. Por ejemplo, la uña de gato y su efecto en la cura, no sé, de cáncer de próstata. La eficacia del tratamiento de la Anonia moricata, por ejemplo, eficacia del tratamiento de la Anonia moricata en la reducción de un adenoma prostático. Ok. Y entonces no te sale, pues. Aparte que no has hecho los pasos previos que ya incurrías en falta ética, y como no sale el resultado, le aumentas 4% acá, y le quitas 2% al otro lado, y le aumentas 8 mejor, y le aumentas 9 mejor, hasta que te salga, ¿no? Eso es falsificación. Una anécdota, ¿no? En Croacia, una evaluación de 198 estudiantes del segundo año, el 91% cometió plagio en su ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es un plagio, no? La apropiación, ¿no? Presentación y utilización de material intelectual ajeno, que no es tuyo. Pero esto más se va en la parte de las novelas, ¿no? Cuando creas un ensayo, una novela. Pero en la parte de la tesis, tú tienes que aprender a citar bien, o saber a sintetizar, ¿no? Pero en las tesis, o en las investigaciones, todo tiene que estar citado, ¿no? O sea, es difícil que haya plagio de ideas, ¿no? Pero a veces las hay. Entonces el plagio es un auto fraudulento en el cual existe una presunción de intencionalidad de que aparezcas tú con un determinado conocimiento, labor o trabajo como propio, cuando tú no eres el verdadero autor, ¿no? En ese sentido hay que tener muchas reservas y mucho cuidado para ver la situación que tiene que ver con el plagio, ¿no? Entonces, apropias ideas, procesos, resultados, palabras, sin darle crédito a la persona. Es un problema serio, especialmente en el ámbito académico, ¿no? Y esto es una mala conducta científica. Tipo de plagio, puedes plagiar ideas, textos o imágenes. Por ejemplo, miren, esto es lo mejor para entender el plagio. Este gráfico de Lancet me parece maravilloso para que se entienda, porque la gente sigue siendo plagio para evitar decir que hace plagio. Sigue cometiendo faltas éticas para pasar el programa antiplagio. Entonces, miren, esta es la literatura original. Entonces, cuando una persona hace un plagio, a veces lo escribe de esta manera, ¿no? Entonces hace que esto, te apropies de esto y le agregas más gráficos, le quitas tablas, reduces, cambias un poco, citas, recitas de las citas. Y a veces no te queda, ¿no? Entonces, pero, a ver, voy a parafrasear. 320 palabras en el párrafo, 320 palabras con sinónimos. Eh, es una falta ética grave el parafraseo, porque estás cambiando una palabra por otra. No estás leyendo 6 páginas de un libro y poner una conclusión que sale de ti, de 8 o 9 líneas. Estás apropiándote de la autoría de otro y de repente no lo estás citando y estás cambiando solo el sinónimo para que aparezcas tú como autor. Pero en las tesis esto no es así, ni tampoco en los artículos, es más en los libros, como les digo, ¿no? Entonces, el que parafrasea comete un acto impuro, muy grave con la comisión de una falta ética. Muy grave. Es más grave parafrasear que copiar directamente y citar bien. Puedo tener un documento de 150 citas, bien hechas con sus comillas o con lo que corresponda a la norma APA, Vancouver o cualquiera que fuere, bien hechas, y entonces yo lo he citado correctamente. Pero te dicen, oye, tu documento, tu tesis está llena de pura copy, pega, copy, pega, copy, pega, copy, pega, ¿ya? Pero está bien citado. Versus que tú parafrasees y cambies un párrafo de otro, y como tienes que poner algo en la discusión que es tuyo, algo en la introducción que es tuyo, algo en la interpretación que es tuyo, que es tu construcción, porque acuérdense que una investigación es 40% o 60% construcción tuya, y 40% evidencia que te lleven a formular ese análisis crítico y esas conclusiones, esas generalizaciones o esas inferencias.
Entonces, coges como tuyo la discusión de alguien y lo parafraseas, ¿no? Te estás apropiando por completo de su trabajo. Y así queda el parafraseo, ¿no? Que es una falta ética grave. Cuando a mí me dicen enseñen a parafrasear, yo me quedo muy preocupado. De repente el parafraseo es útil en otras tareas del colegio. De repente el parafraseo es útil en cuestiones de que aprendas a escribir de acuerdo a modelos básicos. Pero cuando tú publicas un artículo científico, parafraseo. O cuando haces tu tesis, parafraseo. No, eso no. Tú has leído, resumes, interpretas, plasmas, sintetizas, analizas, generas, generalizas, infieres, deduces, comprendes, ¿no? Pero no parafraseo. Y acá está tu primera revisión, ¿no? Acá te hacen tu primera revisión de tu artículo. En tu segunda revisión, ya está. Y acá tienes tu paper aceptado, ¿no? Tu artículo aceptado, ¿no? Entonces, más o menos, este gráfico, como les digo, es maravilloso porque te hace entender que todo el mundo hace parafraseo, pues, para no cometer plagio, cuando el parafraseo es una de las más escandalosas formas de plagio, ¿no? Y los plagios pueden ser de ideas, ¿no? Cuando yo me apropio de, ¿no? De explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis, metáforas, diciendo que son mías, sobre todo en la discusión o en las conclusiones, ¿no? Puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Y yo digo, caramba, esto no es mío, cito la fuente y reconozco el aporte de otros y se acabó, ¿no? Plagio de texto, copio literalmente sin citar y sin entrecomillar, entonces aquí estoy cometiendo un plagio. O copiar parcialmente sin citar. La cita es fundamental, así que como digo, prefiero tener un trabajo de investigación con 180 citas, ¿no? Por eso que ustedes han visto que los americanos cuando hacen artículos de revisión tienen 100 citas, 100 referencias bibliográficas. O sea, te están diciendo, estoy copiando y pegando, estoy colocando síntesis y resúmenes, estoy armando una teoría, copiando y pegando bonito, pero también analizando. ¿Okay? Te ponen 100 referencias bibliográficas, ¿no? Pero es mejor eso a parafrasear y apropiarte de algo que no es tuyo, ¿no? Hay que tener claro eso. La cita es fundamental y también con los textos es imperativo reconocer el aporte de quienes con sus creaciones nos ayudaron a realizar nuestro trabajo e incrementar nuestro conocimiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un documento de Operario 2008 y acá nosotros hemos construido un párrafo a partir de ellos, ¿no? Haciendo un parafraseo. Incluso le hemos quitado 3 o 4 líneas, pero no lo citamos. Acá tenemos el mosaico, ¿no? La gente suele hacer esto, ¿no? Copias de pedacito de uno, copias de pedacito de otro. Y tenemos el plagio en mosaico, ¿no? Plagio directo. Copiaste por completo y entero, sin vergüenza, sin nada, tal cual, ¿no? Sin modificar nada, plagio directo, ¿no? Pero miren, el parafraseo es plagio. Sí, y no sé, yo me desespero cuando veo que están enseñando para parafrasear en las universidades. Está bien para los cursos de ensayos, para esas cosas, ¿no? Pero no para una tesis ni para una investigación. El parafraseo es un plagio. La citación incorrecta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá está el estilo Vancouver, ¿no? Y la citación está, pues, mal hecha, ¿no? Porque si yo coloco el autor acá, debe estar después de letal el número, y luego la coma, y luego la expresión, no al final, ¿no? Y esto me va a arrojar, pues, una coincidencia en el programa. O cuando yo coloco aquí una fuente y me invento un autor, ¿no? ¿Quién será ese autor? Lo inventé, pues, ¿no? Ni siquiera aparece en la red, ¿no? Entonces cito una fuente que no existe. Mira este plagio de imágenes, ¿no? El original, ¿no? De Ángel Polgán del año 2008. Su original. Y acá lo parafrasean, ¿no? O sea, le hacen una copia, ¿no? Eh, ¿No? Que está en Caretas, en junio del 2011. Entonces, Caretas comete un plagio de imágenes, un delito, ¿no? Una cosa muy grave, ¿no? No, pero el profe tiene la mano levantada, tiene la mano abajo.
Este muñeco está feliz, este muñeco está triste. Acá la bicicleta está inclinada para acá, está más al centro. Acá el cuello, no, pues es plagio de imágenes. No hay duda, ¿no? Acá están más echados los edificios, todo, ¿no? Aquí está más, no, es plagio de imágenes. No hay duda en eso. ¿Y cómo te das cuenta que hay plagio, no? Cuando los párrafos le falta coherencia entre dos o más párrafos. Cuando hay primera, tercera persona, plural y singular. Nosotros hemos realizado, se ha realizado, ¿no? Entonces uno va dándose cuenta. Diferentes estilos de redacción, palabras o expresiones inusuales. En cuanto a las citas, ¿no? Las referencias no citadas, o citas no referenciadas, diferentes estilos de citación. A veces combinas Vancouver y APA, Apuber le llamo yo, ¿no? Las citas muy antiguas, idiomas no tradicionales, ¿no? Una cita en ruso, una cita en hebreo, en eslovenio, en eslovaco, en ugandés, ¿no? Entonces ahí está, pues, el artículo está por allá, ¿no? Si es, no, todo el mundo publica en inglés, ¿no? Y cuando hacemos cita de cita, ¿no? Cogemos una tesis, cogemos el marco teórico de una tesis, ay, ¿para qué voy a armar el marco teórico yo? Ya lo tiene otra persona. Entonces cojo el marco teórico completito, lo pego en mi tesis o mi investigación, ¿no? ¿Y qué hago, no? Digo González, ¿no? No, digo Piaget en González, ¿no? O sea, eso lo dice Piaget, pero González se tomó el trabajo de citarlo y yo estoy plagiando el trabajo de González porque él lo citó correctamente el uso y yo no me atrevo a leer a Piaget porque es muy grande su libro, entonces cojo el pedazo de la tesis de alguien y lo pongo aquí, pues, que es un plagio. Ah, ¿y qué normas internacionales existen, no? El reconocimiento de la mala conducta científica es pobre todavía a nivel internacional. Hay esfuerzos, ¿no? Como la Declaración de Singapur. En Estados Unidos, la ORI se encarga de todos los alegatos de la mala conducta científica, ¿no? En Europa, los códigos de las buenas prácticas y alegatos de la mala conducta científica son inexistentes o todavía están en desarrollo. Y otro es los errores de investigación. No sé metodología, no sé hacer diseños, no sé hacer estadística, hago un desastre en mi tesis, pero la defiendo bonito. Por ejemplo, el otro día he visto diseño correlación, descriptivo correlacional transversal. Un momento, si descriptivo es una sola variable, si es correlacional hay dos y está en una sola muestra. Transversal significa que los eventos, la variable independiente con la dependiente X y Y ocurrieron en un momento en el tiempo, al instante, o sea, en este instante hay un electroshock de millonésimas de segundo, donde cual la variable independiente y dependiente se relacionaron a la vez. Una contradicción total. O sea, eso me denota un desconocimiento del alumno de metodología y le pone algunas pruebas estadísticas rimbombantes, bien interesantes, con la finalidad de justificar que tiene el puro nombre gringo en su trabajo de investigación, entonces se ve bien, ¿no? Pero no se da cuenta que el trabajo tiene una mala fundamentación, está mal hecho. O relaciona una variable con otra variable en una sola población, cuando las variables no pertenecen en la totalidad de los integrantes de la población. Un estudio correlacional es cuando yo tengo las dos variables implícitas en mí, la edad con mi peso. A mayor edad, mayor peso. Ambas están en mí. Horas de estudio y coeficiente y rendimiento académico. Si yo estudio, si soy estudiante, ¿sí? Tienen más o menos horas de estudio y tienen rendimiento académico. Ahí se aplica la correlacional, ¿no? Y luego harás casos de controles, corte, perspectiva histórica con grupo control. Entonces, pero dicen que relacionar el fumar y el cáncer en un solo grupo, todos fumadores, nada que ver, pues. O sea, si tienes un desconocimiento de la metodología, un desconocimiento de la estadística y no hay apoyos para realizar esto de manera correcta, tus asesores que te guíen en tu universidad, etcétera, entonces estamos cometiendo faltas de las éticas más graves todavía. Estamos diciendo que debemos demostrar una hipótesis cuando todo está de cabeza y está mal hecho. Aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y pueden ser dañinas para el proceso de investigación, academia de ciencia, ¿no? Esas son las prácticas cuestionables en investigación. Que ahí ya no me voy a centrar mucho porque ya es profundizarlo demasiado, es el sesgo, la inexactitud y la mala representación. Esto se lo dejo para que ustedes entren a un mayor detalle. Tenemos solamente un ejemplo, por ejemplo, Luis Pasteur no repartió haber usado en sus experimentos una vacuna para el anthrax desarrollada por uno de sus competidores. Por lo tanto, los resultados, al parecer, es de uno de sus colegas. Cuando nosotros hemos hecho los experimentos de Mendel, incluso en la universidad, nunca nos sale como a Mendel le salía. A Mendel le salía 25% recesivos, 25%, a ver, 25% homocigotos recesivos, 25% homocigotos dominantes y 50% heterocigotos
ni recesivos ni dominantes. O sea, era un box and whisker plot preciso. O sea, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Y cuando se han hecho miles de experimentos, jamás han llegado a los trabajos de Mendel. O sea, eran demasiado limpios, demasiado puros. Al parecer, eh, los científicos dicen que sus resultados fueron forzados, ¿no? Por ejemplo, John Dares, ¿no? Se le encontró fabricando datos. Fue necesario retirar más de 10 artículos, incluía muchos coautores, publicaciones de regalo, coautores que no tenían responsabilidad en el fraude, obviamente, dijeron, me pusieron, yo no supe, ¿no? William Summerberg, ¿no? Del Centro del Cáncer de Nueva York en Estados Unidos, implantes de tejido sin rechazo en animales, sin relación genética. Los ratones los pintaban, ¿no? Los pintaban, ¿no? O John Subodo de Noruega, ¿no? Fabricó y falsificó datos en Lancet, ¿no? En la mejor revista del planeta, ¿no? Artículo que concluye que los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, reducen el cáncer oral en fumadores, ¿no? 250 de 908 individuos tenían la misma fecha de nacimiento. O sea, todos los datos fueron fabricados e inventados. 38 artículos con 65 autores de 6 países, 15 fraudulentos. En Alemania, ¿no? El gobierno de Angela Merkel, 2 ministros han sido acusados de plagio por sus tesis doctorales. El ministro de Defensa debió renunciar a su cargo, ¿no? Mientras que la ministra de Educación ha enfrentado investigaciones por severas críticas por el mismo motivo, ¿no? En relación a su tesis escrita 25 años atrás. Acá tenemos, por ejemplo, en épocas recientes, todos los que han sido acusados de plagio en sus investigaciones y tesis. Retractaciones, ¿no? Hay muchas retractaciones. Muchas retractaciones, ¿no? De diferentes autores, 2.000 artículos producidos por autores de 56 países se han retractado porque las conclusiones han sido falsas, ¿no? ¿Qué programas te permiten detectar el plagio, ¿no? El Grammarly, el Oricon, el Itemficate, ¿no? El Plug Scan, el Turnitin, Plagstraker, el Uncheck y el Plagiarism. Son interesantes, pero la única manera de burlarlos es con parafraseo. Y parafraseo también es un tipo de plagio. La idea es construir literatura científica adecuada. Bueno, y acá tienen la página del INS, ¿no? En la cual ustedes van a entrar al Instituto Nacional de Salud. Tienen un curso que es el CT Program, ¿no? Y acá tenemos el link que hemos puesto en la parte inferior de la diapositiva que vamos ¿cómo se llama? A registrarnos. Y ustedes, para escuchar las 2 primeras sesiones sobre la declaración de Sioms en el CT Program etapa 1, luego van a escuchar historia de Nuremberg hasta Helsinki en el módulo 3 y van a tener en el módulo 4, 5 y 6 todo lo que tiene que ver con conducta responsable en investigación y todo lo que es lo que hemos hablado últimamente, hasta llegar finalmente al módulo 7 que corresponde pues a los temas que tienen que ver exclusivamente con elementos más suaves del incumplimiento de la ética, ¿no? Entonces, acá está el link para que se registren todos, los evalúa ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Salud, verifica cierta información y ustedes pueden hacer el curso del City Program, ¿no? Curso muy bonito, pero que es pagado, cuesta $890, pero que a través del Ministerio de Salud, el INS, pueden gestionar y aprobarte a ti como investigador para que hagas el City Program y tenga la certificación en ética, ¿no? Entonces yo he aprobado 3 de estos cursos ya y algunos otros de la OPS y la OMS, pero es muy importante que ustedes hagan este curso para que escuchen, aprendan, se perfeccionen en esto que ya hemos expuesto y otros elementos muy importantes de la investigación y la ética, ¿no? Para hacer investigación. Bueno, señores, muchas gracias. Eso es todo. Y si hay alguna pregunta, los espero con, con muchas ansias, ¿no? A ver, vamos a quitarle el modo Muchas pantalla. gracias, Sí, vamos a doctor. pasar aquí para un ratito. Ya está, dejo de presentar. Ya, sí. Ya, doctor, más bien muchas gracias, agradecerle estar aquí presente. Y bueno, si bien también los chicos están diciendo muchas gracias, también agradezco a CPC Socimep, que está auspiciando este curso.
Y bueno, también por parte de nuestras sociedades esperemos hacer más de estos tipos de cursos para así también ayudar a los chicos que se ve muy bien que este tipo de cursos les ayuda un montón. Y bueno, también agradecer a la junta directiva, por parte de CPC SOCIMEP, que está a cargo de la directora nacional, que es Margarita Álvarez, y bueno, también todo su equipo, ¿no? Bueno, esto también avisarles chicos que, ahora, bueno, antes de pasar la lista final, voy a, bueno, decirles sobre los cursos, bueno, sobre el cronograma, ¿no? Mañana toca lo que es la sesión 1, ya las sesiones, la sesión 1 que sería la introducción a la ética de investigación, que va a ser, sí, mañana a las 7 p.m. La sesión 2, la mala conducta científica, el día 2 a las 7 p.m. Y así, ya transcurriendo las semanas, también les vamos a ir invitando. Y bueno, también lo pueden revisar el cronograma, ¿no? En las redes sociales o también en CPC Socimet. Bueno, ahora les voy a pasar más bien la lista de... Ok, gracias entonces. Sí, doctor. Ah, cierto, doctor. Me han dicho si podría pasar las PPTs, Sí, por sí, favor. lo voy a pasar al personal para que los compartas, ¿ya? Muchas gracias. Ok, está bien, gracias. Sí, chicos, son 12 sesiones. Y bueno, ese es el plazo final. Sí, para